Continuamos adelante con nuestro estudio que hemos denominado Confusión Santa, y esta es la segunda parte. Está basada en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Como introducción vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en el otro estudio. He sido abrumado por el número de comentarios basados en nuestro último estudio. Dos cosas que prácticamente todos me dijeron fue que no di la información suficiente y que hablé muy despacio. Hoy trataré de hacerlo un poco mejor. En realidad voy a discutir algunos de los principios básicos y voy a elaborar uno más. Mientras que abría nuestra última charla, hice la declaración y hasta titulé las series diciendo en voz alta mi firme creencia de que estamos viviendo en una era de la Iglesia evangélica, la cual podríamos fácilmente llamarla la era de la confusión santa. El trato y la interpretación de las Escrituras por los movimientos de la tercera ola, es decir, hablar en lenguas, carismáticos, santidad, la viña, etc., y otros grupos más, es algo que yo creo que lleva a dicha confusión. Primero, quiero reiterarles que no estoy cuestionando una salvación carismática. No tengo dudas sobre lo que he investigado de las conversiones que he tenido y por haber conocido a pastores y otras personas de tales movimientos quienes sostienen una correcta doctrina de soteriología o de la doctrina de la salvación. Sin embargo, estoy de alguna manera preocupado por la forma en que el hecho de hablar en lenguas esté anexado como una prueba de la conversión. En segundo lugar, quiero decirles que tampoco estoy dudando de la sinceridad de los carismáticos. Conozco a muchas personas involucradas en las iglesias y en las organizaciones de la tercera ola y están entre los creyentes más sinceros que podría encontrar. Sin embargo, como declaré en nuestra última charla, la sinceridad nunca es la prueba de tornasol para la exactitud. Más aún, las experiencias milagrosas o inexplicables tampoco son pruebas de tornasol para la verdadera fe bíblica. Vamos a hablar un poco ahora de los falsos profetas. Una de las revelaciones más chocantes sobre el juicio final se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 15 y desde el versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios así. Por favor, busca Mateo capítulo 7, versículo 15, luego leemos 21 al 23. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Este pasaje debería crecer con cada creyente, incluyendo a aquellos que alegan la profecía, que realizan milagros y que ejercen control sobre los demonios. Es una señal de advertencia más que un abrazo de bienvenida para aquellos que claman el nombre de Jesús. Me resulta interesante que en este pasaje el Señor nunca niega la validez de sus experiencias. Simplemente sugiere que sus experiencias no fueron potenciadas por Él, sino por el contrario, que el mundo del más allá potenció a estos falsos profetas y a los hacedores de milagros. Por lo tanto, mientras que deberíamos estar pensando críticamente y hasta mantener las sospechas, estamos, sin embargo, tornándonos sentimentales. Puedes decir: bueno, sé que esa persona tiene buenas intenciones. Seguramente que no debe estar todo mal. Solo piensa en las personas a las que él o ella les está hablando de Cristo. ¿Cuál es el daño de eso? Esto tal vez es lo que piensas. Cuando se trata de articular y de defender la verdad bíblica, los escritos del Nuevo Testamento no son sentimentales, sino que son mordaces con sus llamados para el discernimiento. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, leemos esto: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha a Pablo exhortando a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. La Biblia dice esto: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Observa en el versículo 29 que Pablo dice, yo sé. No dice, creo o espero que no, sino que dice, yo sé. ¿Y te diste cuenta de dónde provienen los falsos maestros? De entre ustedes mismos, de la misma iglesia aparecerán los falsos profetas. Quizás preguntes, ¿cómo sabes quiénes son? La única manera de conocerlos es midiéndolos con la palabra de Dios. ¿Cómo aprende un bancario a identificar un billete falso? Según lo que he leído, pasan tiempo tocando los billetes verdaderos, que los billetes falsos sobresalen claramente. No sabrás cómo identificar a los falsos maestros a menos que leas regularmente las Escrituras y los pruebes con ella. Pero déjame ahora mostrarte algunas características de los falsos profetas. Alguna vez lee el libro de Judas para aprender algunas de las características de los falsos profetas que él provee. Permíteme enumerar algunas de las características de los falsos profetas que encontramos en el libro de Judas. Ellas incluyen esto: van en pos del vicio contra la naturaleza, versículo 7. Rechazan la autoridad, dice el versículo 8. Comandan demonios, dice el mismo versículo 8. Andan según sus propios deseos, versículo 16, adulan a las personas para sacar provecho, el mismo versículo 16, y hablan arrogantemente, completa este mismo versículo. Dicho sea de paso, la historia de la Iglesia nos cuenta que no pasó mucho tiempo antes de que cada una de estas cosas se convirtieran en realidad. La revista Historia Cristiana, un subsidiario del Cristianismo Hoy, publicó recientemente un artículo titulado «Probando a los profetas». Déjame que te lea una parte de él. Dice así: cerca del año 157, en la provincia romana de Asia Menor, un cristiano profesante llamado Montanus comenzó a profetizar estáticamente, clamando la inspiración del Espíritu Santo. Se unió rápidamente con 2 profetisas, Maximilia y Priscila, quienes alegaban ser las últimas de una sucesión de profetas. Maximilia era la vocera líder. Ella decía que ellos fueron llamados para convocar a todos los creyentes para una correcta preparación para el descenso celestial de la Nueva Jerusalén. Por el año 170 después de Cristo, este movimiento de la nueva profecía, como era conocido, se esparció. Un convertido al montanismo escribió sobre Maximila: ahora tenemos entre nosotros a una hermana cuyo lote ha sido favorecida con dones de revelación, los cuales experimentan el Espíritu a través de visiones estáticas. Ella conversa con ángeles y hasta a veces con el mismo Señor. Finalmente, los líderes de las iglesias comenzaron a hablar. Estaban turbados por la palabra de Dios al ser vista como menos importante entre las revelaciones de los montañeses. Estaban personalmente avergonzados por el pelo teñido, las pestañas pintadas y el amor a los atavíos de la profetisa. Algunas cosas nunca cambiaron. También estaban turbados por la falta de contabilidad financiera de los montañeses. Finalmente, los montañeses fueron referidos como una organización mentirosa, aun cuando sus iglesias sonaban con los ruidos de la nueva profecía. Mientras que los montañeses alegaban revelaciones directas de parte de Dios y enseñanzas entregadas por el Espíritu de Dios, las cuales eran una fresca verdad para aquellos días, al final el movimiento murió.
Sin embargo, llevó 300 años antes de que el movimiento se extinguiera. La razón principal: las profecías de Maximilia nunca se hicieron realidad. Pero ahora vamos a ver, en este repaso que estamos haciendo, que el libro de los Hechos es como un puente. La confusión santa siempre ha sido una amenaza para el creyente del Nuevo Testamento. Estamos viviendo en una época en donde las personas están ansiando evidencias, milagros, pruebas y una revelación fresca de parte de Dios. La mayor parte de la defensa de esta búsqueda viene directamente del libro de los Hechos. Estoy agradecido por eso, ya que nos da la oportunidad de ir a las Escrituras por nosotros mismos para ver si estas cosas son así. Nuestro desafío hoy, dicho sea de paso, no es evitar la verdad que causa controversia. En cambio, debemos, como dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La gran parte del problema se genera en ese punto, en usar o interpretar bien la palabra de verdad. Eso también se refiere a usar bien la palabra de verdad que encontramos en el libro de los Hechos. La parte más controversial del libro de los Hechos se relaciona con el bautismo del Espíritu Santo. Diferentes interpretaciones de la Escritura relacionadas con el bautismo y con el ministerio del Espíritu Santo crean diferentes expectativas para la vida del cristiano. El resultado también es un increíble número de público y de experiencias personales. Debido a que el libro de los Hechos nos presenta la persona del Espíritu Santo, comenzamos en nuestra última exposición con una vista previa del libro de los Hechos. Necesitamos comprender la maravillosa transición que juega el libro de los Hechos entre dos vastas eras. Era un puente entre el judaísmo y el cristianismo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la sinagoga y la iglesia, hasta es un puente para la transición sobre las cosas que un creyente podía comer y vestir y en las que se podía involucrar. Dicho sea de paso, en nuestra última charla mencioné que yo había disfrutado la comida de un nuevo delicatessen. Luego de nuestro tercer servicio, alguien me preguntó la dirección de este lugar. Uno de nuestros ancianos que fue allí me contó más tarde que durante el almuerzo el lugar estaba repleto de personas de nuestra iglesia. Hasta le dijo al manager del lugar que la razón por la cual el negocio estaba floreciendo era porque yo había mencionado en mi mensaje que me gustaban sus sándwiches de pavo. El manager le pidió que me dijera que podía tener uno en la casa. Me hizo sentir tan bien ver cómo estaba aplicando el corazón de mi mensaje. Todo lo que hice fue decir que me gustaba este lugar. Estábamos bromeando sobre eso en mi oficina la semana pasada y nuestro aspirante a pastor dijo: «Hey, la próxima vez que yo predique voy a decir que me gustan los Pontiacs». «Buena suerte», le dije entonces. Pero volviendo al tema que nos ocupa, vamos a hacer un repaso también del cambiante ministerio de Cristo. Este es un buen momento para repasar algunos de los cambios sobre el ministerio de Cristo. Aquellos en los movimientos de la tercera ola aman citar el capítulo 13 de Hebreos versículo 8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este versículo define la inmutabilidad de Jesucristo. En otras palabras, en esencia y por su eternal existencia, Él fue Dios en la eternidad pasada, Él es Dios y será Dios durante toda la eternidad futura, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la comunidad carismática y yo firmaríamos nuestros nombres en esa confesión. Sin embargo, la comunidad carismática, por ejemplo, movimientos de la tercera ola, de la viña, los neopentecostales, etc., toman ese versículo como un texto que prueba el ministerio continuo de Cristo a través de las señales, prodigios y milagros. En otras palabras, lo que Jesús hizo en el libro de los Hechos a través de la Iglesia es exactamente lo mismo que está haciendo hoy, ya que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es lo que dicen ellos. Pero mencionamos 4 cambios relacionados a la función de Cristo. Bueno, hay por lo menos 4 cambios significativos relacionados a la función de Cristo.
Permíteme que te los comparta. Hay un cambio de posición de Cristo. En primer lugar, hay un cambio en la posición de Jesús en cuanto a esfera o locación. También hay cambios en las apariencias de Cristo. En el Antiguo Testamento, Él era el ángel del Señor. En los Evangelios, era el Maestro, el Mesías que moría. En Hechos, era el que encomendaba, el Hijo que ascendía. En las epístolas, es el pastor que intercede. En Apocalipsis, será el conquistador, el rey que reinará. Pero, en segundo lugar, hay un cambio en el mandato de Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 5, se nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Cristo cambia su mandato en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando ordena: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tercer lugar, también hay un cambio en la revelación y en la enseñanza de Jesús. Recuerda, estamos viendo 4 cambios relacionados a la función de Cristo. Este tercer cambio es un cambio en la revelación y en la instrucción de Jesús. Déjame darte una lista sobre lo que se produce con la transición de la revelación de Cristo. Por ejemplo, en los Evangelios se le da a la Iglesia un modelo del cristianismo verdadero. En Hechos, la Iglesia observa un ejemplo de cristianismo. En las epístolas, la Iglesia recibe una explicación sobre el cristianismo. En Apocalipsis, la Iglesia experimenta la realización del cristianismo. En cuarto y último lugar, hay un cambio en la actividad de Jesús. ¿Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por la eternidad?, nos podemos preguntar. Con respecto a su deidad y a su mandato, sí, absolutamente sí, Él es el mismo. Eso es lo que llamamos la inmutabilidad de Cristo. Pero con lo referido a su programa para la humanidad, así como su propia función, ubicación y ministerio, hay varios cambios revelados en el progreso de su propia revelación escrita. Por ejemplo, según Génesis, capítulo 1, versículo 8, Dios mandó a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Es ese un mandato para nosotros también hoy? Hace algunos años atrás, escuché en un seminario a un maestro de la Biblia muy conocido, quien enseñaba literalmente a miles de personas todos los años, el cual dijo: sí, es la verdad de Dios para cada pareja creyente que tenga hijos, y todas las parejas deberían procurar seguir el ejemplo de Jacob y tener 12, decía este predicador. En realidad, estoy de acuerdo con el hecho de que la esterilidad en el Antiguo Testamento era equivalente al juicio de Dios. Una señal de obediencia a Dios para el creyente del Antiguo Testamento era una aljaba llena. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, mientras que los niños son vistos como una bendición de parte del Señor y nosotros continuaremos agrandando las instalaciones para la guardería de nuestra iglesia para tratar de mantener esa bendición, ¿es ese un mandato? No, absolutamente no. En el Nuevo Testamento nunca se nos manda a reproducirnos físicamente. Sin embargo, se nos manda a que nos reproduzcamos espiritualmente, como se registra en Mateo 28, versículo 19, ¿se acuerdan? Id y haced discípulos. Quizás puedas decir: Steven, estoy de acuerdo contigo sobre Adán y Jacob, pero desde que los apóstoles vivieron en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿por qué no puedo hacer todo lo que ellos hicieron? Bueno, te invito a que sigas adelante y lo intentes. Pronto verás que no puedes resucitar a los muertos como lo hicieron Pedro y Juan, y que tus pañuelos no curan a nadie. La pregunta relacionada a Adán, a Abraham y a los apóstoles no es ¿por qué no puedo hacer lo que ellos hicieron?, sino ¿por qué hicieron ellos lo que hicieron? Esa tiene que ser nuestra pregunta. Y aquí quiero mencionar 3 principios fundamentales. Hay una necesidad de comprender estos 3 principios fundamentales. Sin ellos, serías como una barca en un mar tormentoso que está sin remos ni timón y es sacudido por todos lados, así como los caprichos y los antojos de la tercera ola. El primer principio fundamental:
En la ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje. Escucha bien esto. El primer principio es que en la ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje de Dios. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 dice así: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu? ¿Significa eso que Dios no sana milagrosamente a las personas hoy en día? Tal vez te estás preguntando. No, aún lo hace. Él sigue sanando. ¿Significa eso que Dios no libera a las personas de las ataduras demoníacas del mundo del más allá en el momento de la salvación? No, aún Él lo sigue haciendo. Sin embargo, aplicar las experiencias de los apóstoles a las experiencias de todos los creyentes es tan erróneo como que cualquier israelita pueda ir al Mar Rojo y mandar que se separe por la mitad. ¿Entiendes? Ese es el primer fundamento. El otro principio también fundamental es que cuando la palabra de Dios llegó a su fin, los testimonios milagrosos de los apóstoles disminuyeron. Este es el segundo principio, toma nota por favor. Es que cuando la palabra de Dios llegó a su fin, los testimonios milagrosos de los apóstoles disminuyeron. Es interesante que podemos unir en los versículos más adelante que hasta aún los apóstoles cambiaron en su uso de señales y prodigios. Por ejemplo, Pablo sanaba intensamente en el principio de su ministerio. En realidad, Hechos capítulo 19, versículo 11, nos informa que los paños que habían tocado el cuerpo de Pablo podían sanar a una persona enferma. Sin embargo, más adelante en el ministerio de Pablo, parece incapaz de ofrecer sanidad tocando a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, a Epafrodito en Filipenses 2 y a Trófimo en 2 Timoteo 4:20. Aplicar estos poderes y señales milagrosas, tales como la sanidad, al ministerio permanente de los apóstoles no nace de las Escrituras.